Soy yo. ¿Te parece? Escuchamos primero. Vamos a escuchar entonces a Fabiana Muebla con su trabajo Aportes de la prensa periódica a la educación ciudadana desde la perspectiva local de la provincia de San Juan, 1825-1826. Bueno, escuchamos entonces a Fabiana. Bueno, buenas tardes. Perdón, te interrumpí. Buenas tardes, estamos muy contentas de estar acá en Mar del Plata compartiendo con ustedes este trabajo. Venimos de San Juan. Las dos participamos de un proyecto de investigación que se desarrolla en un instituto, que es el Instituto de Historia Argentina y Regional Héctor Arias, que depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Y hace varios años, desde el 2009, dentro de ese instituto estamos trabajando en una línea de investigación que tiene que ver con la historia de la prensa escrita. Ya vamos por el proyecto número 5, el Prensa 5. Yo me voy a referir ahora a algo que hemos hecho, digamos, en el Prensa 1, y bueno, acá mi colega va a hacer un adelanto del Prensa 4. 3 y 4. El primer proyecto tuvo como objetivo, esto que tengo que ver acá, supongo, sí, como objetivo fundamental recuperar las piezas hemerográficas, hacer un rastreo documental para poder reconstruir la historia de la prensa escrita en San Juan desde sus orígenes. Los primeros periódicos de San Juan datan de 1825. Este trabajo heurístico tuvo, digamos, como resultado un libro que, bueno, yo he traído acá, que es la historia de la prensa escrita en San Juan, que abarca el periodo entre 1825 y 1852. Y estamos ahora preparando el segundo libro, que sería el periodo siguiente, desde el 52 al 58. Este trabajo heurístico hecho con los periódicos que conseguimos en el archivo del Museo Agustín Ñeco y también del Museo Mitre, que fue también un duro rastreo porque tratar de conseguir estos ejemplares. El trabajo heurístico que se hizo nos permitió después poder abordar otras temáticas que están presentes en los periódicos, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo voy a trabajar con los aportes de la prensa escrita a la formación ciudadana. O sea, la pregunta específica era cuál es el rol que cumple la prensa escrita en tratar de formar ciudadanos en un momento en que la ciudadanía en realidad no está todavía definida y que está en construcción. Sobre todo porque se trata de una etapa en donde no existe un Estado nacional, sino, como estaban hablando en las ponencias anteriores, lo que se está afirmando son las autonomías provinciales. En el caso de San Juan, como muchas provincias, en 1820 alcanza su autonomía respecto a Mendoza, porque dependíamos de la gobernación e intendencia de Cuyo, que tenía su sede en Mendoza, y se inicia ahí una serie se suspendió, capaz, de gobiernos. No sé, porque yo acá no veo nada. Sí, la batería. No, la batería está llena. Bueno, no importa. Era a modo ilustrativo igual, era para mostrarles los periódicos. ¿Es que no tiene igual batería? Sí, pero está llena la batería. Mira, están las dos. Pienso que se ha suspendido, pero no sé, F5 me decía. Bueno, no importa. Igual era modo ilustrativo, un poco para mostrarles. Sí, no hay problema. Si no se puede, no pasa nada.
No hay problema. Perdón. Tenemos acá el libro en vivo y en directo. Sí, no hay problema. Yo en realidad era para, el tema del Power era un poco para mostrarle los periódicos, pero no me importa. Les estaba diciendo entonces que iba a abordar esta parte desde el rol de la prensa escrita en la formación, en la construcción de ciudadanos que como dije, no existían todavía porque recién se estaba conformando el Estado provincial, ¿no? Que es la provincia de San Juan. Y que después de lograr su autonomía en 1820 se hicieron una serie de gobiernos de tendencia liberal. En particular, este trabajo está centrado en el gobierno de Salvador María del Carril, José Navarro y José Antonio Sánchez. Los tres son gobiernos que se conocen, o al menos en la historiografía de nuestra provincia, como de la etapa liberal. Salvador María del Carril es justamente el que introduce la imprenta en San Juan, por eso los primeros periódicos datan de esa fecha, 1825. Hay una discusión ahí porque no se sabe muy bien si el primer periódico fue el Defensor de la Carta de Mayo, que es uno de los que me voy a referir, o el Registro Oficial. La razón por la cual no podemos definir esto es porque no hemos encontrado el primer número del Registro Oficial. Entonces, al parecer puedan haber habido ahí en cuestión de días en relación a la impresión de unos u otros. Pero tradicionalmente la historiografía en San Juan considera que es el Defensor de la Carta de Mayo el primer periódico de San Juan. El otro periódico con el que voy a trabajar sería la tercera publicación periódica, que es El Amigo del Orden. Brevemente, el Defensor de la Carta de Mayo, bueno, los dos periódicos en general tienen un formato in folio menor, tipo libro. Los hemos encontrado digitalizados en el Museo Mitre y están encuadernados, o sea que están en perfecto estado para poder hacer el análisis del periódico. El Defensor de la Carta de Mayo solamente tiene 2 números. Es una publicación que, como su nombre lo indica, tiene un objetivo concreto, que es defender la Carta de Mayo. Antes de entrar en la definición, algo que me olvidé de decir es que obviamente para abordar este trabajo yo me tuve que tomar en cuenta qué concepto de ciudadanía existía más o menos en este periodo, en 1825-1827, que es cuando se publican estos periódicos. Y me quedé con el concepto que elabora Oreste Canzanello cuando habla de construir justamente un ciudadano provincial, que dice que el ciudadano era todo aquel hombre libre, natural americano, que mantenía actividad lucrativa lícita y tenía domicilio establecido. Y esto le otorgaba calidad de vecino y lo habilitaba para ser ciudadano. Esto está presente en los periódicos, ya les voy a apuntar a esto. Y el otro concepto importante que me parece destacar es en relación a la pedagogía cívica. Es un concepto que elabora Beatriz Dávilo en un libro que se llama Los derechos, las pasiones, la utilidad, y que plantea que una vez producida la revolución, la manera de obtener legitimación, que también estaban ustedes hablando antes de esto, era construir para este nuevo orden un hombre nuevo, y en este sentido la educación era un aporte fundamental para esta construcción de un nuevo hombre, ¿no? Entonces Dávilo dice: la educación era vista como la principal herramienta que permitía delinear los rasgos del nuevo tipo de hombre que los nuevos tiempos inaugurados por la revolución requerían. Y en ese contexto toman importancia elementos que no tienen que ver a lo mejor con la educación formal y sí la educación informal, como por ejemplo los símbolos patrios, las fiestas cívicas, las prácticas de lectura, y dentro de esto la prensa escrita. En relación al Defensor de la Carta de Mayo en particular, como les decía, es un periódico que apunta a defender la Carta de Mayo. La Carta de Mayo es una declaración de principios donde se da una enumeración de todas las libertades que goza todo hombre de la provincia de San Juan. Eso dice la Carta de Mayo. Es un proyecto elaborado por el gobernador Salvador María del Carril, que lo presenta en la legislatura de la provincia el 6 de junio. El primer número del Defensor de la Carta de Mayo aparece el 29 de junio, cuando ya se han producido dentro de la provincia algunas manifestaciones o descontentos en contra de la Carta de Mayo, en particular en contra del artículo 17, que para que esté más claro lo voy a leer. El artículo 17
Dice: ningún ciudadano o extranjero, asociación del país o extranjera, podrá ser turbada en el ejercicio público de la religión, cualquiera sea que profese, con tal que los que la ejerciten paguen y costeen a sus propias expensas su culto. Es decir, el artículo 17 hace específica relación a la libertad de culto, libertad de conciencia. El defensor de la Carta de Mayo se va a ocupar de ese problema, porque ese es el debate en la sociedad. Entonces llamaba la atención que un debate que estaba en el seno legislativo, que es el proyecto de ley elaborado por el gobernador, este periódico lo pone, digamos, a consideración del público. Obviamente, también ahí hay una cuestión para debatir quién era el público que podía leer. Es un público muy reducido. Por ejemplo, William Arkwright dice que hay un lector imaginado más que un lector real, porque realmente en la provincia de San Juan tenía muy poca densidad poblacional, y de esa poca densidad era muy limitado el número de personas que sabían leer y escribir. Sin embargo, y siguiendo Arkwright, también es posible hablar de una cierta sociabilidad o ciertas maneras de circulación de los saberes y de lo que el periódico plantea a través de la oralidad. Es decir, que probablemente se puede haber leído el periódico en tertulias, en pulperías, en reuniones sociales, y de esta manera socializar un poco su contenido, ¿no? En el Defensor de la Carta de Mayo, en el primer número, que es el 14 de julio de 1825, se plantea que el gobierno cree su deber observar a la honorable Junta de Representantes que, habiendo conseguido en el asunto demasiado ruidoso de la Carta de Mayo cuánta libertad podían desear los ciudadanos para ilustrar su opinión y la del público, están por parte de las autoridades llenos todos los deberes que el respeto de las libertades exigen de ellas en el concepto de los hombres juiciosos y de orden. De este párrafo que me gustaría destacar, por un lado, que hace una distinción, dice los ciudadanos por un lado, y por el otro lado el público. O sea que ya se está hablando de que no todos los habitantes de la provincia son ciudadanos. Y por otra parte, ¿qué libertades cívicas rescata o espera que estos ciudadanos tengan? Y se tienen que ser hombres juiciosos y de orden. Esto se repite a lo largo de las distintas páginas del Defensor de la Carta de Mayo, porque, como digo, es un periódico muy corto, solamente tiene 2 números. El primero se edita en relación a las impugnaciones que han llegado escritas por 2 sacerdotes que estaban en Chile, eran sacerdotes cordobeses, pero la impugnación se hace a través de unas publicaciones chilenas y llegan a San Juan. Y el segundo número se edita el 14 de julio de 1825. La carta ha sido aprobada en la sesión del 13 de julio y el 15 va a salir sancionada la Carta de Mayo. Entonces, el Defensor de la Carta de Mayo habla profusamente de las bondades de la libertad para propender a la unión, para el progreso, para la construcción de un Estado, para el mantenimiento del orden, en numerosos párrafos. Desgraciadamente no va a tener éxito en su objetivo, porque el 26 de julio, cuando la carta ya ha sido sancionada, se produce un movimiento en San Juan que lo va a deponer a Salvador María del Carril, y la carta va a ser quemada en la plaza pública, con lo cual deja de salir también el Defensor de la Carta de Mayo. El otro periódico, que se llama, bueno, hay mucho que decir, pero bueno, es una cuestión de tiempo, El Amigo del Orden, que es el otro periódico. Ya el título ya nos dice mucho, ¿no? El Amigo del Orden también tiene una tendencia ilustrada, liberal. En este caso hay un objetivo explícito de pedagogía cívica. Les quería contar que este periódico es un poco más extenso, se edita en 3 series. La primera serie entre diciembre de 1825 y marzo de 1826, la segunda entre mayo y octubre de 1827 y la tercera en 1835. De esa serie solamente hemos podido relevar las 2 primeras, porque no hemos encontrado ningún ejemplar de la tercera serie. Y brevemente, este sí tiene expreso en el periódico un objetivo de finalidad de pedagogía cívica, porque dice que el objetivo del periódico es estimular a los hombres de luces de nuestra provincia a que llenen su deber ilustrando a los hombres y difundiendo los buenos principios por medio de la imprenta. Haremos todo cuanto nos sea posible para despertar en todos nuestros paisanos ese espíritu público, esa energía y demás virtudes cívicas que los han distinguido siempre en la causa de la libertad, del orden y de la razón. Queda clarísimo, ¿no es cierto?, la ideología ilustrada que está detrás del periódico.
y también haga cuáles son sus destinatarios, porque habla de los hombres de luces y le pide a los hombres de luces que sean ellos replicadores de estas ideas, que ellos se encarguen de difundir, aunque no aclara muy bien cómo ni de qué manera. Por otra parte, en otros números del periódico dice que su misión no es escribir para los sabios, sino para transmitir conocimientos a los menos instruidos. O sea que ahí vemos realmente el interés que tenía el periódico de que sus ideas llegaran a distintos sectores y no se quedaran solamente en la élite que sabía ilustrada o letrada que sabía leer y escribir. Hay numerosas referencias a la educación en este periódico, es mucho más rico, más completo que el Defensor de la Carta de Mayo, porque se ocupa de varios temas del gobierno representativo, republicano, de la educación pública, a diferencia del Defensor de la Carta de Mayo, que solamente se ocupa de la libertad de conciencia o la libertad de culto. No sé cómo voy con el tiempo. 2 minutitos, 2, 3 minutitos. Bueno, entonces me alcanza para redondear. Algunas, digamos, coincidencias y algunas diferencias entre estos dos periódicos es que, por ejemplo, el Defensor de la Carta de Mayo es un periódico oficialista, lo edita el mismo gobierno. Entre sus editores está Salvador María del Carril y el ministro secretario, que era José Rudecindo Rojo. En cambio, en el Amigo del Orden, el mismo periódico se manifiesta no oficialista y libre de afecciones de partido. Esto no significa que no tuviera sus simpatías o estuviera adherido a algunas de las posturas políticas del momento. Sí que es crítico al gobierno de turno, que el gobierno en ese momento es José Navarro. Hay varias críticas dentro del periódico. Lo curioso es que con Navarro comparten la ideología liberal, pero no acuerdan en ciertas normas o ciertas medidas que el gobierno toma, ¿no? Entonces por eso se manifiesta como no oficialista. Entre los editores del Amigo del Orden, curiosamente, está José Rudecindo Rojo también, que es el mismo editor del Defensor de la Carta de Mayo, pero asociado a otras personas, como por ejemplo Francisco Narciso de la Prida o Víctor Barró, que son dos personajes también muy importantes de la política de San Juan, dentro de la política sanjuanina. Y finalizar diciendo que realmente es muy rico trabajar con la prensa escrita, que se puede, digamos, sacar mucho jugo de esto. Y en relación a la educación ciudadana, la verdad que cuando hablaban, por ejemplo, de los mecanismos de legitimación del poder y demás, me parece que también trabajar a través de la prensa y tratar de instalar en la sociedad o en la población ciertos valores que eran considerados virtudes cívicas, como las llama el periódico, también es una manera de generar consenso y de legitimar el orden que estaba impuesto en ese momento, los gobiernos de turno que se desarrollaron en la provincia durante esa etapa. Muchas gracias.